Saca el balón, Pedro Porro pone el centro, llega Nico, quiere rematar, mira esa pelota, ¡Gol de Ferran! Le pedía a Dios ante Arabia, que le concediera un gol que le habían anulado, y ahora en el partido definitivo llega el de Follos para marcar el gol que nos puede dar. Las plazas están llenas. Hay gente subidas a las farolas, a las fuentes, a las marquesinas de los autobuses. Se oyen bocinas desde todas las calles. Las banderas ondean en los balcones y en medio de todo ese ruido, todo tipo de personas se abrazan como si fuesen hermanos. Algunos lloran, otros cantan a pleno pulmón. Los niños van sobre los hombros de sus padres agitando una bandera tan grande como ellos y mirando alrededor con esos ojos que solo tienen quienes sienten que están viviendo un momento que recordarán toda la vida, porque España acaba de ganar el Mundial. Y durante unas horas el país entero respira al mismo tiempo. Enhorabuena, por cierto. Pero lo más curioso de todo esto es que hay personas que no se han visto nunca y que probablemente no volverán a encontrarse en la vida, pero se abrazan como si fuesen amigos de toda la vida. ¿Nunca se han preguntado por qué pasa esto? Se hacen fotografías juntos, se dan la mano, saltan al mismo ritmo, cantan las mismas canciones y sonríen con esa confianza que en otras circunstancias solo le otorgamos a las personas que conocemos de toda la vida. Basta una camiseta de la selección, una bandera al cuello o una bufanda con los mismos colores para que dos completos desconocidos se comporten como si fuesen de la misma familia. Es extraordinario. Un balón ha cruzado una portería a miles de kilómetros de distancia y ese gesto ha sido capaz de sacar de su casa a millones de personas y hacer que olviden durante unas horas todas sus preocupaciones. Un balón ha sido capaz de reunir a miles de personas en las plazas y en las calles y conseguir que canten, que rían, que lloren y que compartan una alegría con gente cuyo nombre ni siquiera conocen. No me digan que no es sorprendente, es increíble. Y también hay otra cosa que me llama mucho la atención. Cuando termina el partido, nadie dice que han ganado los futbolistas, todos decimos que hemos ganado nosotros. Y lo decimos con naturalidad, sin pensar en ello. Hablamos en primera persona del plural, como si hubiésemos estado sobre el césped y hubiésemos corrido durante esos sufridos 120 minutos ante una Argentina encerrada en su campo. No es una forma de hablar, lo sentimos de verdad, sentimos orgullo, alegría, alivio, emoción, sentimos que una parte de ese triunfo también nos pertenece. Y todo esto me hizo preguntarme cómo funciona nuestro cerebro en esas circunstancias. Es la segunda vez. Hace 16 años ocurrió lo mismo y me pregunté también por aquel entonces aquello, pero no tenía un podcast. Hoy sí lo tengo. Por eso he decidido hacer este episodio, para preguntarme qué ocurre dentro de nosotros para que el éxito de un grupo de personas que no conocemos acabe convirtiéndose en una alegría propia. ¿Cómo es posible que una camiseta transforme a un desconocido en alguien cercano? ¿Por qué un estadio lleno, un himno nacional o unos colores compartidos consiguen despertar en nosotros emociones tan intensas? Responder a esta pregunta y entenderlo es casi tan interesante como una final del Mundial de Fútbol. Va Lamine con la pelota, aguanta Lamine. Vuelve a tocar el esférico, Porro bien puesta, Porro. Remata Nico, que la muerta. Cuando el domingo pasado terminó el partido, todos dijimos: hemos ganado el Mundial. Lo dijeron los periodistas, los aficionados, las familias cuando salían a celebrarlo y seguramente también lo dijo usted, aunque el fútbol no le interese demasiado. Es una frase que sale sola, tan sola que nunca nos preguntamos por qué la pronunciamos y sin embargo, si la observamos con un poco de calma, resulta bastante curiosa. Porque, estrictamente hablando, nosotros no hemos ganado nada. Ninguno de los que estábamos delante del televisor ha entrenado durante años para llegar hasta esa final. Ninguno ha corrido durante 120 minutos o aguantado las patadas de los argentinos. Ninguno ha marcado el gol de la victoria.
Todo eso lo han hecho otras personas. Personas a las que además la inmensa mayoría de nosotros ni siquiera conocemos personalmente, por lo que lo lógico sería decir: España ha ganado el Mundial, o incluso la selección ha ganado el Mundial. Pero nuestro cerebro prefiere otra palabra mucho más pequeña y al mismo tiempo mucho más poderosa: nosotros. Hemos ganado nosotros, y no es una simple forma de hablar. Si lo fuera, no habría tanta gente emocionada, no habría lágrimas, no habría abrazos, no existiría esa sensación de orgullo que muchos describen como si un éxito propio acabara de llegar de repente. Pero la emoción es completamente auténtica, nadie la está fingiendo. Quien salió esta semana a celebrarlo no estaba interpretando un papel, estaba sintiendo una alegría real. De alguna manera, nuestro cerebro ha incorporado esa victoria a su propia historia. Es como si hubiésemos ampliado el significado de la palabra yo. Durante unos instantes, ese yo ya no termina en nosotros mismos. Incluye también a un grupo de personas con las que compartimos una bandera y un sentimiento de pertenencia. Y resulta sorprendente la facilidad con la que eso ocurre. Basta con un partido de fútbol para que millones de personas empiecen a hablar en primera persona del plural. Esto no ocurre solo con el deporte. Cuando un astronauta pisa otro planeta, decimos que hemos llegado más lejos que nunca, aunque el que haya llegado sea él y nosotros estemos a una burrada de kilómetros de distancia. Porque los seres humanos tenemos una curiosa tendencia a hacer nuestros los éxitos de aquellas personas con las que sentimos algún tipo de vínculo. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué lo hacemos? ¿Qué mecanismo hace que una victoria ajena pueda sentirse como propia? Aquí ya no estamos hablando de fútbol. El fútbol ha sido simplemente la excusa para observar algo que hacemos continuamente sin darnos cuenta y que dice mucho sobre la forma en la que funciona nuestra mente. Durante mucho tiempo se pensó que cada persona construía su identidad únicamente a partir de sí misma, de su carácter, sus recuerdos, su forma de pensar, de sus gustos o de las decisiones que había tomado a lo largo de la vida. En otras palabras, que cuando alguien respondía a la pregunta ¿quién eres?, la respuesta estaba siempre dentro de él. Pero hace ya unas cuantas décadas, dos psicólogos sociales, Henry Teichfeld y John Turner, empezaron a darse cuenta de que la historia era bastante más compleja. Observaron que nuestra identidad no termina donde termina nuestro cuerpo, también está formada por los grupos a los que sentimos que pertenecemos. No somos únicamente individuos, también somos hijos de una familia concreta, amigos de determinadas personas, vecinos de un barrio, habitantes de una ciudad, ciudadanos de un país, votantes de un partido político, seguidores de un equipo de fútbol o aficionados a una forma de entender el mundo. Todas esas pequeñas pertenencias acaban formando parte de la respuesta a la pregunta de quiénes somos. Pensemos por un momento en algo muy sencillo. Si alguien habla mal de un desconocido en mitad de la calle, nos va a dar igual. Pero si quien recibe esa crítica es nuestro hermano, es un amigo muy cercano o es uno de nuestros hijos, nuestra reacción va a cambiar inmediatamente. No somos nosotros quienes estamos siendo atacados, pero a pesar de ello vamos a sentir que también nos afecta, porque nuestro cerebro ha ampliado el límite del yo para incluir a estas personas. Y con los grupos ocurre exactamente lo mismo, solo que a una escala mucho mayor. Cuando sentimos que pertenecemos a un colectivo, una parte de nuestra autoestima queda unida completamente a él. Si ese grupo es admirado, nosotros nos sentimos un poco mejor. Si fracasa, sentimos decepción. Y si triunfa, estamos orgullosos, sin que hayamos participado en el éxito en absoluto. Simplemente porque nuestro cerebro no percibe una separación clara entre el individuo que somos y el grupo al que pertenecemos. Los psicólogos Henry Teichfeld y John Turner incluso pusieron nombre a uno de los comportamientos más curiosos relacionados con este fenómeno. Lo llamaron birging,
que son las siglas en inglés de Basking in Reflected Glory, algo así como disfrutar del brillo de una gloria reflejada. Un nombre que puede sonar extraño, pero con una idea muy sencilla. Cuando un grupo con el que nos identificamos consigue una victoria, una parte de esa victoria se refleja sobre nosotros, como si estuviéramos al lado de una hoguera y recibiéramos un poco de su calor sin haber encendido el fuego. Cuando nuestro equipo gana, hablamos de nosotros. Pero cuando pierde preferimos decir que han jugado mal. Sin darnos cuenta nos acercamos al grupo cuando el resultado es bueno, pero nos alejamos un poquito cuando no lo es tanto. Este es un comportamiento tan común que aparece una y otra vez en personas de culturas completamente distintas. Probablemente sea una de las estrategias que permitieron sobrevivir a nuestros antepasados durante cientos de miles de años. Un ser humano aislado tenía muy pocas posibilidades. Un grupo organizado podía cazar, protegerse de otros grupos, cuidar de los niños y superar los momentos difíciles. Sentirse parte de una comunidad no era un capricho, era una necesidad para seguir con vida. Nuestro cerebro evolucionó en ese contexto y todavía conserva muchos de aquellos mecanismos. Por eso, una victoria deportiva despierta emociones tan intensas. No estamos reaccionando únicamente a un partido de fútbol. Estamos activando un mecanismo que lleva acompañando al ser humano desde mucho antes de que existiesen los estadios de fútbol. Cuando el árbitro pita el final y empiezan las celebraciones, ocurre algo que si lo viéramos en cualquier otro contexto nos parecería bastante extraño. Personas que no se conocen absolutamente de nada empiezan a abrazarse con una emoción enorme. No se preguntan cómo se llaman, no saben a qué se dedican, cuántos años tienen o qué piensan sobre casi ningún tema importante. Simplemente se abrazan, lloran, se hacen fotografías juntos, se suben a una fuente, cantan, saltan, chocan las manos y durante unos minutos se comportan como si fueran amigos de toda la vida. Probablemente si esas dos mismas personas se hubieran cruzado el día anterior en la cola de un supermercado, ni siquiera se habrían saludado. Cada una habría seguido su camino sin prestar la menor atención a la otra. Sin embargo, basta una camiseta de la selección para que desaparezca esa distancia. Nos gusta pensar que juzgamos a las personas por lo que hacen o por cómo se comportan, pero la realidad es que nuestra mente utiliza siempre pequeños atajos para orientarse en el mundo. Uno de esos atajos consiste en clasificar a las personas que nos rodean en dos grupos, los nuestros y los demás. Es algo que hacemos de manera automática. Cuando identificamos a alguien como parte de los nuestros, tendemos a confiar más en esa persona, a sentirnos más cómodos a su lado y a interpretar sus gestos de una forma mucho más positiva. Esto no quiere decir que pensemos algo como esta persona lleva mi camiseta, voy a quererla. Es algo mucho más sutil. Simplemente nos resulta más cercana y la vemos con mejores ojos. Eso explica por qué en una celebración como la de estos días, un desconocido puede llegar a parecernos como un amigo. Él no ha cambiado. Sigue siendo la misma persona que era hace unas horas cuando nos cruzamos con él en la cola del supermercado y ni siquiera lo saludamos. Pero ha cambiado una cosa. Ha cambiado la categoría en la que nuestro cerebro lo ha colocado. Ya no es un extraño cualquiera. Ahora forma parte del mismo grupo que nosotros, porque lleva la camiseta de la selección. Y durante un rato eso basta para que muchas de las barreras que solemos levantar desaparezcan por completo. Hay experimentos muy curiosos que demuestran hasta qué punto este mecanismo es potente. En algunos de ellos bastaba dividir a un grupo de personas de manera completamente arbitraria. Por ejemplo, diciendo que unos preferían un cuadro y otros otro, o asignándoles una camiseta de un color distinto para que empezaran a favorecer, aunque fuera ligeramente, a quienes pertenecían a su mismo grupo. No hacía falta una historia compartida ni una amistad o intereses comunes, bastaba un símbolo. Si eso ocurre con grupos creados al azar en un laboratorio, ¿cómo no va a ocurrir cuando hablamos de una selección nacional detrás de la que hay tantos recuerdos? La selección española evoca momentos de la infancia. Por ejemplo, cuando viste aquel 12-1 contra Malta y tu padre estaba a tu lado cantando los goles. O cuando Iniesta la metió entre los palos hace ya más de 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo? La selección son celebraciones, derrotas, son momentos compartidos. Y todo eso va construyendo en nosotros una sensación de pertenencia, que el cerebro acaba tratando como una parte más de nuestra propia identidad.
Cuando gana el grupo al que sentimos que pertenecemos, se activan mecanismos relacionados con la recompensa y la motivación, entre ellos circuitos en los que participa la dopamina, la misma sustancia que interviene cuando conseguimos algo que deseábamos o anticipábamos desde hacía tiempo, de modo que la alegría no se siente como una idea abstracta, sino como una experiencia física y emocional completamente real. También influye la sincronía. Cuando miles de personas cantan al mismo tiempo, saltan al mismo ritmo, levantan los brazos juntas o repiten las mismas palabras, el cerebro recibe señales constantes de que estamos rodeados de personas que comparten nuestro estado emocional. Esa coordinación reduce por unos momentos la distancia entre unos y otros, aumenta la sensación de confianza y hace que el grupo se perciba como algo más unido. No hace falta conocer a quienes tenemos alrededor, porque sus gestos, sus voces y sus reacciones nos están diciendo continuamente que sienten lo mismo que nosotros. Y a esto se suma el contagio emocional, esa tendencia automática a imitar y compartir las expresiones de quienes nos rodean. Una persona empieza a gritar, otra levanta los brazos, alguien rompe a llorar y en cuestión de segundos la emoción se propaga por una plaza o por un estadio entero. No todos sienten exactamente lo mismo ni con la misma intensidad, pero el ambiente amplifica la respuesta individual y la convierte en una experiencia colectiva. Por eso, las celebraciones pueden resultar muy emocionantes, también para quienes no son futboleros, porque no solo estamos viendo a personas felices porque su equipo ha ganado el Mundial, estamos viendo algo que ocurre muy pocas veces en la vida cotidiana, a miles de desconocidos comportándose durante unas horas, como si formasen parte de una misma familia. Comparten movimientos, comparten la voz, comparten emociones, mientras su cerebro borra la distancia que suelen mantener con quienes no conocen. Esto, en una época en la que tanto se habla de enfrentamiento y de polarización, resulta maravilloso. Contemplar a tanta gente unida por una alegría común, aunque al día siguiente cada uno vuelva a su rutina y todo continúe aparentemente igual. Cuando hablamos de una bandera es fácil pensar que se trata solo de un objeto. Hay quien dice que solo es un trapo, un trozo de tela, y es cierto, si la bandera española apareciera abandonada en un planeta sin seres humanos, no significaría absolutamente nada, no tendría ningún valor especial, porque el significado no está en ella, lo ponemos nosotros. El ser humano tiene una capacidad única. Somos capaces de dar significado a símbolos y actuar como si ese significado fuese completamente real. Basta ver una bandera para que reconozcamos a un país. Basta un escudo en una camiseta para que sepamos inmediatamente quién pertenece a nuestro grupo. Y esto, aunque parezca algo muy simple, ha cambiado la historia de la humanidad. La inmensa mayoría de los animales solo coopera con individuos a los que conoce personalmente. Una manada de lobos se forma por unos pocos animales con una estrecha relación. Una colonia de chimpancés consta de varias decenas de individuos en los que todos se conocen entre sí. Pero nosotros, sin embargo, somos capaces de colaborar con millones de personas a las que jamás veremos en nuestra vida. Pagamos impuestos para sostener un sistema del que se benefician desconocidos. Respetamos leyes creadas por personas que nunca hemos visto. Confiamos en una moneda porque todos compartimos la misma idea sobre su valor. Y celebramos un mundial junto a millones de personas con las que no nos hemos cruzado en la vida. Y todo eso es posible porque compartimos símbolos e historias comunes, porque tenemos un lenguaje silencioso que nos permite reconocernos como parte de una misma comunidad sin necesidad de presentaciones. Por eso, el Mundial de Fútbol tiene tanta fuerza, porque durante unas semanas millones de personas miran hacia el mismo sitio, comparten una misma ilusión y celebran una misma historia. No deja de ser un campeonato deportivo, por supuesto, pero también es un enorme ejercicio de cooperación simbólica, algo que los seres humanos llevamos haciendo desde hace miles de años con las tribus, las ciudades, las religiones o las naciones.
Pero todo mecanismo tan poderoso tiene también su otra cara. Si un símbolo puede hacer que sintamos cercano a un desconocido, también puede hacer lo contrario. También puede lograr que un desconocido nos parezca un enemigo. Es el mismo proceso psicológico. Es la misma herramienta la que nos une y también nos enfrenta. Como ocurre en la política, donde las siglas despiertan simpatía o rechazo antes de escuchar a quien las defiende. También lo vemos en las religiones, en las banderas, en las ideologías y también en las cosas mucho más pequeñas, como en un uniforme o en el logotipo de una empresa. Los psicólogos lo llaman sesgo de favoritismo hacia el propio grupo. Tendemos, de forma casi automática, a valorar mejor a quienes percibimos como los nuestros. Pero una cosa es comprender ese mecanismo y otra, muy distinta, dejar que nos domine. El fútbol dura 90 minutos, 120 si vamos a la prórroga, pero esa capacidad que tenemos para sentirnos unidos puede durar mucho más tiempo y puede servir para muchas más cosas que para celebrar un gol. Ahí está la parte más interesante de toda esta historia, en descubrir que un mecanismo que nació hace miles de años para ayudarnos a sobrevivir sigue apareciendo hoy y lo hace disfrazado de banderas, de himnos y de camisetas, pero también de abrazos entre personas que unos minutos antes eran completas desconocidas. Y precisamente porque ese mecanismo forma parte de nosotros desde hace tanto tiempo, la historia está llena de momentos en los que aparece de formas muy distintas. Como ya hemos dicho, a veces basta una bandera para que millones de personas se sientan parte del mismo grupo, pero otras veces ocurre algo todavía más sorprendente. El círculo del nosotros se hace más grande y acaba incluyendo a quienes hasta ese momento pertenecían al otro lado. Uno de los ejemplos más bonitos de esto ocurrió en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Hitler había organizado aquellos Juegos con la intención de convertirlos en una demostración de la supuesta superioridad de la raza aria. El deporte debía servir como propaganda del régimen nazi y uno de los grandes favoritos era el alemán Lutz Long, cuyo principal rival era Jesse Owens, un atleta negro estadounidense que estaba desmontando aquel discurso con sus victorias. Durante la fase de clasificación, Owens cometió 2 saltos nulos y estaba a un solo intento de quedar eliminado. Si volvía a fallar, ni siquiera iba a disputar la final. Y en ese momento, en un momento tan decisivo, se acercó a él la última persona de la que cualquiera habría esperado ayuda. Su gran rival, el alemán Lutz Long, que en lugar de guardar silencio y aprovecharse de la situación, en lugar de esperar a que Owens fuese eliminado, le dio un consejo técnico sumamente valioso. Le recomendó iniciar el salto unos centímetros antes de la tabla de batida. Una pequeña corrección, pero suficiente para asegurar un salto válido. Owens siguió aquella recomendación, consiguió clasificarse y terminó ganando la medalla de oro. Y Lutz Long, el hombre que habría ganado si su rival hubiese quedado eliminado, acabó llevándose la plata. Ambos dieron juntos la vuelta al estadio delante de miles de espectadores y durante unos minutos dejaron de ser el alemán y el estadounidense. Dejaron de ser rivales, fueron simplemente 2 deportistas que se admiraban mutuamente. Fueron compañeros y tenían una bandera en común, la bandera del deporte. Algo parecido ocurrió, aunque en circunstancias mucho más dramáticas, durante la Primera Guerra Mundial, en la Nochebuena de 1914. En distintos sectores del frente occidental, soldados alemanes comenzaron a cantar villancicos desde sus trincheras y de manera inesperada al otro lado respondieron los británicos. Poco a poco, algunos hombres salieron desarmados a la tierra de nadie. Ese lugar que está entre las trincheras, en el que durante semanas habían muerto tantos compañeros de ambos bandos. A un lado y a otro eran enemigos, pero también era Navidad, y como si fuese un milagro, se dieron la mano e intercambiaron cigarrillos, chocolate e incluso fotografías de sus familias. Llegaron a organizar pequeños partidos de fútbol y llegaron a reír juntos. Duró solo un día,
Al día siguiente volvieron a recibir órdenes de disparar a matar, pero durante aquellas horas dejaron de verse como enemigos. Compartían la misma noche, compartían las mismas canciones y también tenían la misma fe. El nosotros, por un instante, los abrazó a todos y dejaron de ser enemigos para ser del mismo equipo. Varias décadas después, cuando Nelson Mandela llegó a la presidencia de Sudáfrica, el país seguía profundamente dividido tras décadas de apartheid. El equipo nacional de rugby, los Springboks, era para gran parte de la población negra el símbolo del antiguo poder blanco. Muchos pensaban que aquella camiseta debía desaparecer para siempre, porque representaba aquello contra lo que habían luchado durante tantos años. Pero Mandela tomó una decisión muy distinta. Entendió que los símbolos no solo podían destruirse, también podían transformarse, y en lugar de rechazarlos, decidió apropiarse de ellos y darles un significado completamente nuevo. Empezó a apoyar públicamente a los Springboks, pidió a la población negra que animara a un equipo que hasta entonces había sentido como ajeno, y utilizó el Mundial de Rugby de 1995 como una oportunidad para construir una identidad común. Sudáfrica consiguió llegar a la final del Mundial y en el día del partido, Mandela apareció en el estadio vestido con la camiseta verde de los Springboks. Cuando el equipo ganó el torneo, fue él quien entregó personalmente el trofeo a su capitán, a Francis Pienaar, y lo hizo ante miles de personas. Una escena que habría sido imposible hacía apenas unos años, pero que logró que blancos y negros celebrasen la misma victoria. La camiseta del equipo comenzó a representar algo distinto. Ya no era solo la parte de un país, era toda una nación que intentaba reconciliarse consigo misma. Las tres escenas son muy distintas y ocurrieron en épocas completamente diferentes, pero muestran algo que quizá no siempre tenemos presente, que los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos a un grupo, pero ese grupo no está escrito en piedra. Puede hacerse más grande, cambiar con el tiempo, empezar siendo una familia, continuar en un equipo de fútbol, extenderse a un país y, en determinadas circunstancias, llegar a incluir a quienes unos minutos antes considerábamos rivales. Nuestro cerebro sigue buscando un nosotros, exactamente igual que hacía hace miles de años, solo que los símbolos que utilizamos para construirlo cambian constantemente. España sigue teniendo los mismos problemas que tenía antes de la final. Quien esta mañana ha ido a trabajar ha vuelto a hacer el mismo recorrido de siempre. Los que tenían una preocupación importante continúan teniéndola, los que están de vacaciones siguen igual. Y quien el domingo celebró hasta la madrugada la victoria, se despertó el lunes en la misma casa y con la misma vida que tenía unas horas antes. No ha cambiado nada, pero eso tampoco significa que la victoria de España carezca de valor. Vivimos en una época en la que cada vez es más fácil encontrar motivos para enfrentarnos que para compartir una alegría. Basta abrir una red social o encender la televisión para comprobar lo rápido que empezamos a discutir. Y a pesar de todo, el fútbol ha sido capaz de conseguir algo bastante poco habitual: que millones de personas salgan a la calle, canten las mismas canciones, abracen a los desconocidos y celebren juntas una victoria que sienten como propia. No hace falta saber el nombre de la persona que tienes al lado. Basta una sonrisa y una camiseta para sentir que forma parte de tu mismo grupo. Necesitamos sentir que formamos parte de una comunidad, de una historia compartida. A veces el grupo es una familia, otras veces son unos amigos, un barrio, una ciudad o un país. Y durante estos días ha sido la selección de fútbol. Por eso todos decimos que hemos ganado. No porque hayamos marcado el gol decisivo ni porque confundamos el mérito de unos futbolistas con el nuestro, sino porque durante un rato hemos sentido que esa historia también nos pertenece. Enhorabuena, por cierto, a los campeones, porque se lo merecen. Y recuerden que buscando a David Minayo en YouTube, Spotify, Apple Music y en muchas otras plataformas de audio, buscando a un servidor, encontrarán gran parte de la música original de este podcast. Feliz viernes y feliz victoria.
and you